Bueno, a propósito de lo ocurrido este fin de semana en el Estadio Monumental, vamos a conversar con el doctor Enrique Maher. Él es director general del Instituto Nacional Honorio Hideyo Noguchi. Doctor, bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias, Raúl Lucho. Primero, para darle mi más sentido pésame a la familia del muchacho fallecido en estos luctuosos sucesos del Estadio Monumental, un estadio que debiera ser orgullo nacional y lamentablemente por estos acontecimientos no lo es. Doctor, he escuchado varias veces algunos especialistas señalan que la violencia está en las clases populares menos pudientes porque hay frustraciones, pero disculpa, en este caso es todo lo contrario. No, pero no es cierto. La gente involucrada más bien no tiene nada que ver con los estratos menos favorecidos económicamente. Mire usted lo que acaban de propagar del poder adquisitivo del supuesto agresor, del supuesto muchacho, un hombre joven que habría cometido este delito, ¿no? De empujar al muchacho por el balcón. Entonces la condición de violencia no es patrimonio de nadie en realidad. Usted sabe perfectamente cómo la violencia familiar también se ejerce de una manera mala de decir ejercer. No, la violencia no se ejerce, se practica, se hace, se da en cualquier clase social y a través de todos los estamentos socioeconómicos, ¿no? ¿Cómo se podría explicar, doctor, que un empresario aparentemente exitoso esté metido en barras bravas? Bueno, es un poco la condición humana. El ser humano es capaz de las más abyectas aberraciones y de los más sublimes de los actos heroicos, ¿no? Y todos somos pasibles dadas las circunstancias y los acontecimientos y nuestra biología, de cometer actos terribles o actos heroicos. Entonces, en verdad es un poco la condición humana. No estoy justificando la violencia, porque el mundo civilizado lo es porque ha sabido contener la conducta a pesar de los impulsos y las emociones que no puede, digamos, evitar, pero sí controlar. Conductualmente me refiero, ¿no? Es decir, tú puedes tener mucho amor, vamos a ponerlo desde el lado positivo si quieres, pero tú no puedes salir a la calle desnudo diciendo, bueno, el cuerpo humano es bello, Dios lo creó desnudo, y sales a repartir flores. Alguien te va a atrapar y te va a decir, oye, así no es. Igual no puedes salir a la calle diciendo, todo esto es una porquería, y agarrar un bate de béisbol y comenzar a romper lunas. Alguien te va a agarrar y te va a meter primero en la cárcel seguramente, y después te llevará a una institución para que te examinen, ¿no? Médicamente. El fútbol es un deporte de multitudes, pero ¿qué lleva a estas multitudes a cometer actos vandálicos? Bueno, es el asunto grupal precisamente, ¿no? Es la solidaridad del grupo. Yo no soy tan fuerte como tú, pero uso tu fuerza para mis propósitos. Entonces se van usando mutuamente, y eso en la agregación de estos asuntos resulta por los hooligans, se resultan barras bravas, se resulta el pandillaje, y resulta una serie de otros acontecimientos que la sumatoria lo hace pues tremendamente peligroso, ¿no? Para el resto de la sociedad. ¿Tienen alguna característica especial estos individuos? Sí, es un poco el anonimato, ¿no? Es que yo me identifico con el grupo, entonces es el grupo, y en realidad un poco eso es lo que es, ¿no? Estamos tratando, las autoridades están tratando de identificar y señalar a un culpable, pero aquí culpables somos todos. ¿Pero psicológicamente tienen alguna característica? Bueno, sí le digo, la característica es posiblemente hay incluso hasta variaciones entre la autoestima muy venida menos y la autoestima exagerada del poder que congrega a la gente, y el no poder que los subsume dentro del grupo y usa el poder del grupo, ¿no? Eso es tan cercano a lo que podría decir, pero psicológicamente puede haber muchos tipos de personas y personalidades dentro del grupo, pero la sumatoria es que el grupo escoge un poco estas actividades vandálicas, porque hay otros grupos que escogen precisamente otro tipo de cosas que son más constructivas, ¿no?
que también tienen un poco las características de estos grupos. Obviamente, el resultado es completamente distinto en uno y en otro caso. La autoestima, ¿cómo está en estos elementos? Es variable, porque como te digo, hay unos que se creen, se endiosan y tienen un carisma y un poder de arrastre y un liderazgo, entonces convocan a los otros que suelen ser menos, entre comillas, poderosos que ellos, pero que quieren usar ese poder y que envidian ese poder y que... Por eso es que dentro de estos grupos a veces se concitan también violencia dentro de los grupos violentos. Doctor, ¿y los padres que tienen hijos pequeños sin saber pueden estar formando ciudadanos violentos para el futuro? Bueno, has tocado, Raúl, un tema, digamos, de la mayor importancia. Yo creo que los padres hemos perdido, se viene perdiendo autoridad. Y entonces los valores que debieran ser enseñados en el hogar, antes que en el colegio, no se llevan pues a cabo. Y entonces los chicos crecen un poco sin orientación, ¿no? De tal modo que, por eso decía hace un momento, si bien es cierto hay que identificar a los criminales de facto, la sociedad tiene que hacer un mea culpa y ver por dónde estamos andando. Y reivindicar a los padres y digamos reivindicar el hecho de que por serlo deben de orientar. Una cosa son los derechos humanos y otros son los derechos de la humanidad. Yo creo que hay cosas que tenemos que poner en su propia perspectiva y devolver al hogar, a la familia, que lamentablemente pues está un poco desintegrada en estos tiempos, el poder de dirigir y orientar a los chicos en los valores sociales aceptados. ¿Cuántos locos, David, o bombones pueden estar siendo amamantados, acunados en estos momentos en los senos familiares? ¿Qué tiene que cambiar, doctor? Bueno, lo dicho, la verdad no lo cuantifico, pero socialmente sabemos que cada vez en nuestro país se está dando más y más esto de la violencia. Y lo que tiene que cambiar nuevamente es el que los padres deben de serlo, es decir, ser padre significa orientar, significa guiar, significa contener, significa amar, porque amar no es solamente dar besitos y abrazos, amar significa también esta disciplina, necesita los parámetros dentro de los cuales el cauce de la vitalidad de los hijos se va a realizar. Tú no puedes dejar pues un río que se expanda, porque si no te va a hacer una riada y no te va a llevar el agua para donde quieres. Tienes que canalizar eso. Y entonces para eso está la familia. Obviamente, después de la familia viene la escuela, y la escuela tiene un lugar muy preponderante, perdón, porque son los continuadores, pero son eso, los continuadores. Si no le das a los padres desde la cuna la responsabilidad de orientar a estos chicos, yo creo que no vamos a conseguir buenos resultados. Ocurre ahora que por la velocidad de la vida, ya muchos padres están prácticamente fuera del hogar, trabajan. Pues, ¿Eso qué implica en los jóvenes, sobre todo en los adolescentes? Bueno, obviamente, Lucho, lo que implica eso es que los chicos van creciendo sin esa orientación y sin esa canalización de sus impulsos naturales, ¿no? Porque hay que comprender que, como decía inicialmente, la capacidad del ser humano va de un extremo al otro, 180 grados, para ser bueno o para ser malo. Obviamente todos queremos estar dentro del mejor de los lados, que es decimos que es el lado bueno, y seguramente lo es, pero digamos, el tema es que cuando no hay pues valores, cuando no se ha canalizado, cuando no se han hecho estas cosas desbordan y es en el poder del grupo generalmente que se pueden manifestar. Entonces, lo dicho nuevamente, la responsabilidad inicia desde la cuna, ¿no? Ahora, no estoy hablando de este caso ahorita, porque no vamos a responsabilizar a los padres de quien haya sido finalmente el que provocó el hecho por este suceso. Ya es un hombre mayor, adulto, toda la gente implicada aparentemente lo es directamente, pero estoy hablando en términos de sociedad. Muy bien, y aunque se ha dicho acá que la cuestión del dinero, bueno, pues no tiene nada que ver en este tema de la violencia, sí, pero existen zonas o distritos, barrios populosos donde la violencia está a la vuelta de la esquina. Sí, señores, cada momento. Sí,
Bueno, por lo menos obtiene mayor visibilidad, ¿no? Primero porque los medios de comunicación masiva, hablado, escrito, televisado, le dan pues la visibilidad que de repente también debiéramos contemplar, ¿eh? Así que no voy a defender aquí a nadie, ni voy a atacar a nadie, estoy diciendo lo que yo pienso. Y sí, yo creo que hay un morbo por la noticia, y entonces es mucho más fácil entrar a los grupos menos favorecidos económicamente, porque además también tienen esto del morbo y lo van a utilizar. Es más difícil entrar en los medios económicamente más pudientes porque tienen pues sus defensas, y sí, hay una diferencia en ese sentido, pero que no depende de lo intrínseco del ser humano. Doctor, ¿es una solución para la violencia que hay en estos momentos en esta parte de la sociedad cerrar los estadios? ¿Puede generarse otra válvula de escape? Sí, pues eso es muy cuestionable, no voy a decir sí o no. Yo creo que la sociedad en este momento espera que eso suceda, pero yo dudo mucho que eso vaya a poder continuarse. Yo creo que sería responsabilizar a un acto deportivo por una cosa vandálica que está muy lejos de ser lo que se quiere, el deporte, y fomentamos el deporte precisamente porque eso canaliza las energías de los jóvenes y de todo el mundo en actos mucho más constructivos, ¿no? Lo que pasa es que hemos perdido nuevamente el valor de lo que significa la competencia, y entonces eso se transforma en agresividad, ¿no? Es decir, uno puede ser, una cosa es ser asertivo, una cosa es decir, bueno, este es mi campo, yo voy a luchar por esto, y en ese sentido los asuntos de tipo más bien biológico son los que pueden prevalecer, pero otra cosa distinta es permitir que eso se salga de cauce. Entonces ahí viene en este caso la responsabilidad un poco ya más grande, digamos, por decirlo así, de la sociedad o de estamentos de la sociedad, ¿no? Aquí yo creo que todos tenemos que poner las barbas en remojo y ver que esto no es, digamos, culpa, sino del estado de cosas en que está la situación. Y los medios de comunicación, doctor, tenemos responsabilidad, sí, cuando a fuerza de un clásico ponemos este partido será una guerra, será muerte, exactamente, por el estilo. Así es, los titulares, usted ve de los periódicos, guerra, muerte, vive el uno, vive el otro, y repiten incesantemente en televisión los sucesos más penosos de la sociedad nuestra o ajena, porque si no hay los de acá, sacarán a los de Europa o los de otros países del continente, en la radio pues te repiten una y otra vez los sucesos luctuosos que han acaecido, y ojalá no se repita, y lo que está fomentando es que se repita. Entonces es muy lamentable, y yo sí tengo que decirlo, porque yo sí creo, lamentablemente, que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, que esto comienza en casa, ¿no? Muy bien, definitivamente hay que aceptarlo. Sí se ha dicho ya que los medios de comunicación tienen una parte muy importante en esto, pero queremos aprovechar su presencia aquí también para tocar otro tema que en las últimas semanas se está viendo en los medios de comunicación: temas de violación. Hemos visto a un padre tratando de violar a su propia hija, y lo hemos visto en la última semana, 2 veces a través de videos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que la gente está precisamente utilizando los medios de comunicación para hacer sentir su angustia, que muchas veces no se cree. ¿Cuántas veces hemos sido informados de las actitudes, incluso de aquellos que se supone nos deben de proteger, y no solamente no lo hacen, sino se ponen incluso en contra, ¿no? Mujeres o familias que van a hacer una denuncia policial, y sobre todo las mujeres, ¿no? Se dicen, no, ¿qué habrás hecho tú pues para merecerlo, ¿no? Eso sigue habiendo ahora. Y ¿qué pruebas tienes para presentarme esto? Entonces no creemos, hemos perdido el valor de la palabra también. Entonces, por ejemplo, esta madre tuvo que recurrir a poner una cámara. Es decir, imagínense ustedes por lo que debe haber atravesado esta pobre mujer ante la angustia de saber de que su marido está abusando de su hija, pero si lo dice es su palabra contra la de él. Y entonces, y a la niña no le van a hacer caso porque es menor de edad. Este caso no es el único, ¿no? Se ha repetido otro anteriormente en una provincia
donde también la madre puso cámaras escondidas para poder demostrar que tenía razón y que pero arriesgó a la hija, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso es precisamente porque hemos perdido el valor de la palabra, y ahora queremos que el valor de la imagen sustituye y va más allá de todo. Y bueno, ¿qué ocurre con la mente de estos sujetos? Clínicamente, la imposibilidad de contener acciones originadas por afectos, digamos, producidos por una situación biológica y cultural que les impide contener eso, ¿no? Y sobre todo porque se creen pues un poco omnipotentes, en el sentido de que a mí no me va a pasar nada, pero aún conociendo que les puede pasar algo, y aún sabiendo que después se van a arrepentir, a gente que no tiene el poder o la conciencia, porque no tiene los valores, porque los valores contienen, los valores canalizan, los valores encausan. Entonces, no habiendo eso, la oportunidad se les presenta, o la buscan, por cierto, y bueno, la encuentran, y ocurren estos sucesos, ¿no? ¿Cuántos sucesos irán más allá de lo que conocemos ahorita? Porque estos son los que se han hecho visibles. Muy brevemente, hemos escuchado algunas opiniones en el sentido de que estos sujetos violadores no son recuperables. Tarde o temprano van a cometer las mismas cosas más adelante. Eso es, yo creo, imposible de decir, ¿no? Yo creo que la recuperación del ser humano es posible, pero yo creo que la sociedad también tiene el derecho y la obligación de contener y de asegurarse de que eso no vuelva a ocurrir, y eso ya escapa un poco al tema solamente del afecto, ¿no? Por lo menos personal, sino ya tiene que ver con la interacción, y la sociedad ha puesto pues límites a través de estamentos reconocidos como el Poder Judicial, los poderes que se le otorgan a ciertos segmentos de la población para realizar ciertas acciones, ¿no? La policía. Muy bien, el tema es la pérdida de valores. Tiene usted razón, doctor, realmente. Nuestro agradecimiento al médico psiquiatra Enrique Májer Ostolaza. Él es el director general del Instituto Nacional Honorio Delgado Idello Iguchi. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Raúl. Buenos días.